Y vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 7, donde dice el mensaje a Filadelfia: gloria al Señor. Libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Y vamos a leer este versículo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguna cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Gloria al Señor. Y esta mañana vamos a estar meditando en la palabra bajo el título: ama la verdad y no la negocies con nadie. Gloria al Señor. En este versículo el Señor se presenta al principio de este pasaje como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y ya usamos dos mensajes para explicar cuando el Señor se presenta como el santo, en el cual meditamos y hablamos de por qué debíamos vivir una vida santa y qué era vivir santamente en toda nuestra manera de vivir. En este mensaje vamos a tratar cuando el Señor habla y dice que Él es el verdadero. Gloria a Dios. El verdadero. En griego hay dos palabras que se traducen por verdadero. Eletes, que se usa en el sentido en que una afirmación verdadera es diferente de una afirmación falsa. Y también se utiliza el etinus, que quiere decir real, en contraposición a lo que es irreal. Es la segunda de estas dos palabras la que se usa aquí. Es el segundo sentido en que se le da a esta palabra verdadero, en que se usa en este lugar. Es decir, que cuando Jesús dice yo soy el verdadero, está diciendo yo soy la realidad, yo soy la verdad. Cuando nos encontramos con Jesús, no nos encontramos con un bosquejo confuso de la verdad, sino que nos encontramos con la verdad misma. No nos encontramos con todas las sombras del Antiguo Testamento que hablaban de lo que había de venir, que anunciaban lo que había de venir, sino que nos encontramos con la realidad misma y con la verdad misma. Alabado sea el nombre del Señor. Nos encontramos con lo real. Gloria a Dios. Por eso el Señor dice: yo soy la verdad. Y el que tiene a Cristo y cree en su palabra como lo dice la Escritura, tiene la verdad. Así que cuando tenemos a Cristo, no hay necesidad de buscar otra verdad, porque Él mismo es la verdad. Ni Sócrates, ni Platón, ni los filósofos a través de toda la historia, ni los grandes pensadores de este mundo han tenido en sí la verdad. Procuraron y hablaron mucho acerca de la verdad, pero todo lo que fueron sus ideas, sus expresiones y sus escritos solamente fueron opiniones humanas que ante el Señor es una necedad. Pero el único que tiene la verdad se llama Jesucristo. Estos hombres murieron buscando la verdad, y por cuanto no creyeron en Cristo, no tuvieron la verdad. Gloria a Dios. Pero usted y yo, que hemos creído a la palabra de Dios, que hemos creído a Cristo, podemos estar gozosos que en medio de todo, de este mundo, hermano, tenemos en nosotros la verdad, porque tenemos a Cristo. Gloria al Señor. Tú y yo hemos sido hallados por la verdad. Se nos fue revelada la verdad, y esa verdad se llama Cristo. Por eso Él dice: yo he venido a dar testimonio de la verdad.
En el mundo hay muchas formas del culto y muchos adoran diferentes dioses, aunque no son dioses verdaderos, porque el que el hombre los trate como dioses, porque el hombre los adore y porque el hombre les dé este título, no por ello se constituyen en verdaderos dioses. Gloria al Señor. Toda obra satánica de este mundo está enfocada a desviar al hombre de la verdad, a desviar el hombre del Dios verdadero, a desviar el hombre de la adoración verdadera, a desviar al hombre o a impedir que el hombre no se dirija al Dios verdadero, no crea en el Dios verdadero, no crea la verdad, no crea a Cristo, no crea al Señor. Y por tanto, esté sumido en todo momento en medio de la mentira y en medio del engaño. Gloria al Señor. Satanás le ha presentado al hombre multiformes dioses y gran variedad de formas de adoración para que el hombre no se dirija al verdadero Dios. Dios mismo sabe que Él es el único Dios verdadero. Y Él no necesita que nadie se lo diga, Él no necesita que nosotros se lo recordemos, porque por eso mismo Él es Dios, porque Él no necesita ni depende de nosotros para ser Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él con nosotros y sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire cuán poderoso y maravilloso es Dios, que cuando el pueblo de Israel ofendió a Dios en medio del desierto, aún le dijo a Abraham y le dijo: quítate de en medio y permíteme, yo destruyo a este pueblo y te pondré sobre un pueblo mejor que este. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso Él es Dios, porque Él, si quiere, pudiese destruir toda esta creación, y si Él quisiere, pudiese hacer una creación completamente nueva, diferente y mejor que esta. Alabado sea el nombre de Dios. Pero a Dios le ha placido tratar con la humanidad, a Dios le ha placido tratar con el pecador, a Dios le ha placido transformar nuestras vidas, a Dios le ha placido hacer una obra maravillosa en medio de este mundo pecaminoso, a Dios le ha placido salvar al hombre del medio del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y no podemos negar que Satanás tiene poder. No podemos negar que hay potestades, que hay principados demoníacos que tienen poder. Esto no lo podemos negar, ni esto lo podemos callar. Pero aunque Satanás tenga poder y aunque hayan demonios, principados y potestades que tengan poder, aunque todos ellos tengan poder, en nada se pueden comparar al Dios verdadero, al Dios sublime, porque nuestro Dios es Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él es el dueño de todas las cosas, y Él tiene el control de todas las cosas, y aún los demonios mismos se tienen que someter al Señor, porque ellos mismos lo tienen que obedecer cuando el Señor les ordena. Alabado sea el nombre de Dios. Toda la obra demoníaca está limitado a lo que Dios les permita, a lo que Dios les conceda. Bendito Dios de gloria. Pero ante la presencia y ante la voz de Dios, ellos tiemblan. Gloria al Señor, gloria a Dios. Los mismos demonios tuvieron que reconocer a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y cuando caminaba en medio de la humanidad. Lo reconocían y aún eran atormentados por su presencia, eran atormentados por su voz, eran atormentados por su palabra. Pues así lo dice la palabra en cierta parte, que ciertos demonios clamando a gran voz dijeron: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Alabado sea el nombre de Dios. Y esto es lo maravilloso. No importa qué tan pecador sea una persona, no importa qué tan perdida se encuentre un alma, no importa qué tan sumido en las tinieblas esté cualquier persona de este mundo, aun si haya servido a Satanás,
aun si haya hecho pacto con Satanás. Pero si esta persona se encuentra en el plan de salvación de Cristo, Él le toma y lo arrebata de las manos de Satanás, y Satanás no puede hacer nada, porque Él fue ya derrotado en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Dios. No importa que tan sumiso se encuentre en medio de las tinieblas una persona en medio de este mundo, pero si levanta la mirada al cielo y reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador, Satanás no tiene poder ninguno para retener esa alma si Dios le llama a su presencia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y por eso, hermano, hay versículos o pasajes tan contundentes en la Biblia. Y por eso dice la palabra del Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Alabado sea Dios. Ningún hijo de Dios puede ser tocado por Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y esto tiene que dar confianza siempre a nuestras vidas. Dejar de temer a la obra satánica, dejar de temer a los demonios, dejar de temer a Satanás, porque lo dice la palabra claramente. Si somos hijos de Dios, Él nos guarda, y Satanás, el maligno, el diablo, Él no nos puede tocar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. O miremos el caso de Job, donde Dios le permitió a Satanás causar estragos alrededor de él. Pero algo colocó allí el Señor, y fue que le prohibió a Satanás tocar la vida de Job. Y por más atroz que fueran las mismas enfermedades que atacaron a Job, por más grave que fueran las situaciones que atacaron la vida de Job, y por muy grave que hubiese sido las enfermedades que cayeron sobre el cuerpo de Job, por más grave que fueron estas enfermedades, ninguna de estas enfermedades, ninguno de estos males le pudieron quitar la vida a Job. Ninguna de estas enfermedades pudieron afectar la vida de Job. Ninguna de estas enfermedades pudo afectar un órgano vital de Job, el cual le pudiese causar la muerte. Alabado sea Dios. Y es por eso, amado hermano, que nosotros como hijos de Dios, como hijos del Señor Altísimo, tenemos que vivir en una confianza y tenemos que vivir en tranquilidad, no importando las enfermedades que hayan en medio de este mundo. Gloria a Dios. Porque hay, hermano, hijos cristianos que viven con miedo, que viven con temor de una enfermedad, que viven con temor de que en un momento lleguen a tener cáncer, que viven con temor de que en un momento les dé una diabetes, una leucemia. Gloria a Dios. Que viven con temor de que en un momento puedan padecer una enfermedad completamente grave e incurable por los médicos humanos. Gloria a Dios. Pero allí la palabra nos deja ver claramente que si no es el momento de Dios, que si no es el tiempo de Dios, que si no es el momento todavía de reunirnos con el Señor, del tiempo que Dios tiene estipulado para llevarnos a su presencia, no importa por grave que sea la enfermedad, no importa cuál grave sea la situación, eso no podrá tocar mi vida, eso no podrá quitarme la vida, si Dios así no lo ha dispuesto todavía en el momento. El único que puede quitarnos la vida en cuestión de nuestra humanidad para ir al reino de los cielos se llama Dios. Él es el único que lo determina en medio de nuestras vidas. Por eso no importa la situación
situación, cuán grave se esté pasando, viviendo, amado hermano, no importa la enfermedad, si es que la estoy padeciendo, si no es el tiempo de Dios, esa enfermedad no podrá afectar mi existencia, alabado sea Dios. Y si Dios tiene un propósito conmigo, si Dios tiene un propósito en mi vida, Dios sanará en su momento esa enfermedad. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Como lo había dicho, en el mundo hay muchas formas de culto y hay muchos dioses, llamados por los hombres dioses. Pero lo más maravilloso es que, aunque en el mundo hay muchos dioses, y aunque en el mundo hay muchas formas del culto y de adoración, falsas adoraciones, falsos cultos y falsos dioses, y que aunque en el mundo haya mucho de esto, lo maravilloso y de lo cual nos podemos gozar en este momento es de usted y yo estar seguros que servimos al Dios verdadero, que servimos al verdadero Dios, porque Dios no permitió que Satanás nos siguiera engañando, y que aún al venir a sus caminos no permitió que Satanás nos engañara, llevándonos a un lugar de un falso Dios, de un falso culto y de una falsa adoración. Gloria al Señor. Y de la manera que podemos estar seguros de que andamos en el lugar correcto, de que servimos al Dios correcto, es porque nosotros podemos creer en las Escrituras, podemos creer en el Señor como dicen las Escrituras. Podemos creer en Cristo como dice la Escritura. Podemos creer en el Espíritu Santo como dice la Escritura. Podemos creer en el Padre como dice la Escritura. Podemos creer en general en todo en torno al Señor, a Dios, a la santidad, como dice la Escritura. Bendito Dios de gloria. Es decir, que cuando leemos la palabra del Señor, no tenemos que alterar los versículos, no tenemos que darle interpretaciones diferentes, no tenemos que cambiar palabras para que simplemente nuestra vida encaje en medio de la palabra de Dios, gloria al Señor, sino que tranquilamente podemos leer cada pasaje, cada versículo de esta Biblia, recibirla como está escrita allí, y no tenemos que cambiar nuestra vida, sino que obedecemos la palabra de Dios como está escrita en la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque, por ejemplo, los católicos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos creen en Dios, pero creen en Él no como dicen las Escrituras. Creen como a ellos les parece, creen como ellos les opinan que se debe creer, creen según sus propios designios. Gloria a Dios. Aunque dicen creer en Dios, viven en rebeldía contra Dios, porque no reciben y no escuchan y no obedecen su palabra como está escrito en la palabra del Señor. Y así muchos lugares de culto, y así muchos lugares de falsa adoración, y así muchos lugares de falsos dioses, donde dicen creer a Dios, pero que en medio de su vivencia viven en rebeldía contra Dios, porque simplemente no creen en la palabra del Señor como está escrita en la Biblia, como está escrita en las Escrituras, como la dejó revelada nuestro Dios, y por tanto, como no la creen de esta manera, tampoco la obedecen igualmente. Gloria al Señor. Aunque en muchos lugares y congregaciones tienen nombres alusivos al Evangelio y dicen ser cristianos, pero resulta que cuando se les mira y se les examina a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que no creen en Cristo, que no creen en Dios,
que no creen en el Señor como lo dicen las Escrituras. Gloria a Dios. Lo importante es que cuando yo lea la palabra del Señor, cuando yo lea la Escritura, lo importante es que cuando yo ponga mi vida y la examine conforme a esta Escritura, el Señor por medio de la palabra no me tenga que decir que yo no obedezco su palabra, que yo soy un desobediente. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor dice: el que cree en mí, como lo dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. No se trata de cambiar el sentido de la palabra, como ya lo había dicho, para que mi vida encaje en ella. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra no necesita ser cambiada. La palabra no necesita ser interpretada. La palabra lo único que necesita es ser obedecida, nada más, para que ella cambie y transforme mi vida. Pero si yo voy a cambiar la palabra y para que mi vida encaje en ella, y mi vida no va a cambiar, de nada me sirve. Lo que verdaderamente me sirve es recibir y creer la palabra como está escrita en la Biblia y obedecerla, para que ella sea la que afecte mi vida, cambie, transforme y restaure mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. La Biblia es clara en sus mandamientos. La Biblia es clara en señalar el pecado. Es clara en distinguir cada pecado, como la borrachera, como el ser ladrón, como la homosexualidad y como todos los males de este mundo. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué en muchos lugares que dicen ser cristianos se emborrachan, andan en fiestas, en actos indecorosos? Aunque han confesado de labios a Cristo, no ha habido un arrepentimiento en medio de sus vidas. No ha habido conversión. Y por tanto, no han recibido el don del Espíritu Santo para que sus vidas sean regeneradas y sean transformadas. Alabado sea el nombre de Dios. Si la Biblia es clara en señalar toda clase de pecado, si la Biblia es clara en decir que no nos debemos engañar, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿por qué en lugares que se dicen ser cristianos se practican todas estas cosas y se viven de esta manera? Simplemente porque no se cree la palabra, no se cree en Cristo, como dicen las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es un examen que cada uno que dice llamarse cristiano debe hacerse. Si verdaderamente está creyendo en Cristo, como lo dicen las Escrituras, o simplemente está creyendo en Cristo como a Él le parece, como Él piensa, según sus propios pensamientos y según sus propios designios. Porque hay muchos que solo abren las Escrituras cuando el pastor les dice dónde abrir la palabra de Dios, pero nunca más lo vuelven a hacer. Si tú haces tal cosa, ¿cómo vas a comprobar si lo que el pastor dice es verdadero o falso? Si tú solamente abres la Biblia cuando vas a la iglesia, cuando el pastor te dice dónde hacerlo, pero luego que sales de este lugar y estás en tu casa, no vuelves a escudriñar la palabra, no la vuelvas a leer hasta que vuelves a la iglesia, ¿cómo vas a estar seguro de lo que el pastor predicó, del mensaje que fue enunciado, es verdadero o es falso según las Escrituras y la palabra de Dios? Si tú eres de los que haces esto, déjame decirte que lo que te puede estar pasando también es que puedes estar en una falsa congregación donde tal vez solo te pueden estar manipulando, o puedes estar en una congregación de falsas doctrinas, y aún puedes estar en una congregación con doctrinas demoníacas porque no has procurado escudriñar por ti mismo la palabra de Dios, leer por ti mismo la palabra del Señor, para estar seguro de lo que
te están predicando, te están enseñando o lo que te estás escuchando es verdadero según la palabra de Dios. Cuando leas la Biblia y la palabra se contradiga con tus pensamientos, recuerda que la del problema no es la palabra del Señor, porque ella siempre es verdad, porque ella siempre es genuina y es auténtica. Así que el problema no es la palabra de Dios si ella está contradiciendo tus pensamientos. Lo que debes entender es que el del problema soy yo. Si cuando estoy leyendo las escrituras y cuando estoy escudriñando la palabra del Señor, veo que la palabra me contradice, veo que la palabra me señala, veo que no hay un acuerdo entre la palabra y mi vida, debo entender que el problema no es de la palabra, porque ella está allí como la verdad, como la palabra revelada de verdad de nuestro Señor Altísimo. Debo entender entonces que el problema es mi vida, que no está acorde a la palabra del Señor, que yo soy del problema y que yo soy el que tengo que cambiar, que yo soy el que tengo que cambiar mi modo de andar, mi modo de caminar, mi modo de vivir la vida. Y lo que debo hacer es volverme a Dios, y que el que me va a instruir para volverme al Señor es esta misma palabra en el momento que yo comience a obedecerla. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Los mismos apóstoles y el mismo Jesucristo Señor nos advierten que muchos engañadores han salido por el mundo. Así lo dice la palabra, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Gloria a Dios. El Señor desde un principio advirtió que por el mundo habían salido muchos engañadores. El apóstol Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Sabe cuál es el problema de esto? El problema de esto no es que hayan salido muchos engañadores. El problema de esto no es que haya muchos falsos maestros, no es que haya muchos falsos profetas, no es que haya muchos falsos pastores, no es que haya muchos falsos predicadores. El problema de esto es que muchos, como lo dice la palabra, seguirán sus disoluciones, y que por causa de estos mismos el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Así que el problema no es que haya muchos que hablen mentira. El problema no es que haya muchos con el mensaje de prosperidad. El problema no es que haya muchos con doctrina demoníaca. El problema es de los muchos que creen a estas doctrinas. El problema es de los muchos que van a estos lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Observen la respuesta del Señor cuando le preguntaron acerca de las señales antes del fin. Y lo primero que el Señor dijo fue: mirad que no seáis engañados. Así que debemos tener claro que la estrategia que prima en este tiempo de Satanás en el medio del mundo es el engaño. Es lo que prima en medio del mundo: el engaño, la mentira, la falsedad, lo que no es. Alabado sea el nombre de Dios. Esto es lo que prima en medio de toda la tierra. Gloria al Señor. Y por eso es de lo que más nos tenemos que cuidar: del engaño, de lo falso, de lo que no es verdadero. Gloria al Señor. Y
prima de tal manera que miren lo que dice el apóstol Pablo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así que no es extraño que sus ministros se disfracen como pastores. No es extraño que sus ministros se disfracen como profetas. No es extraño que sus ministros se disfracen como maestros. No es extraño que sus ministros se disfracen como predicadores. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que en ello debemos andar atentos los que creemos, en detectar aquellas doctrinas fraudulentas. Y la manera de hacerlo es poniéndolas a prueba por la luz de la palabra de Dios. La única manera de detectar estos pastores, estos ministros, estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, la única manera de detectarlos y ser puestos a la luz es cuando tomamos sus mensajes, es cuando tomamos sus enseñanzas, es cuando tomamos sus predicaciones, es cuando tomamos sus doctrinas y las traemos y las examinamos a la luz de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y aún en medio de los lugares donde nos encontramos, debemos tomar toda palabra y todo mensaje y examinarlo a la luz de la palabra del Señor. Pero para poder hacer esto, tengo que escudriñar la palabra. Para hacer esto, tengo que leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y la palabra mismo expondrá a estos falsos mensajes, falsos apóstoles y falsos ministros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y Dios no se va a molestar porque usted haga esto. Dios no se va a enojar porque usted examine cada mensaje. Dios no se va a enojar porque usted ponga a prueba cada palabra enseñada en cada lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Por esto no te va a venir ni castigo, ni por esto te va a venir ninguna maldición. Y si usted en algún momento tiene que desechar un mensaje, una palabra, una doctrina, cuando usted se dé cuenta que esta no es verdadera a la luz de la palabra, Dios en ningún momento se va a enojar por esto. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso el apóstol mismo Pablo dijo que si a un ángel del cielo se apareciese y trajese un evangelio, una enseñanza diferente a la palabra enseñada por Cristo y por sus apóstoles, si algún ángel trajese una palabra diferente, el apóstol mismo dice: sea anatema, sea maldito. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y como lo estaba diciendo, el Señor no se va a molestar porque nosotros hagamos esto. Al contrario, el Señor se agrada de aquellos que tienen celo por su palabra. El Señor se agrada de aquellos que tienen celo por la verdad. El Señor se agrada de aquellos que examinan y ponen a prueba, porque así el Señor se agradó. O en esto fue que el Señor se agradó de la iglesia de Éfeso. El Señor les dijo que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallado mentirosos. Gloria al Señor. Así que cuando alguien se atrevo a decirle que si usted examina el mensaje, que si usted examina la palabra, que si usted examina lo que Él está enseñando, que si usted examina su doctrina, que si usted la pone a prueba y que si la halla mentirosa y usted la desaprueba por la palabra de Dios, que si alguien se había atrevido a decirle que usted va a recibir maldición por eso, no lo crea. Alabado sea el nombre de Dios, porque el Señor mismo se agradó de esto en la iglesia de Éfeso, en que ellos ponían a prueba los falsos y los hallaban mentirosos y los señalaban como lo mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor.
Así que no tengamos miedo de los falsos ministros, no tengamos miedo de los ministros mentirosos, no tengamos miedo de las falsas enseñanzas, porque nuestro Dios es un Dios verdadero que ama la verdad y ama a los que aman la verdad y no aman la mentira y desechan la mentira. A estos ama el Señor, alabado sea el nombre de Dios. Oh bendito Rey de Gloria. Por eso, como lo dije al principio, titulado este mensaje, Gloria al Señor, gloria a Dios, ama la verdad y no la negocies con nadie, no la vendas por nada. Ama la verdad y no la cambies por nada, alabado sea el nombre de Dios. Ama la verdad y no la negocies con nadie. Así todo el mundo se ponga en contra de tu vida. Pero si tú estás seguro que lo que estás creyendo es la verdad por la palabra de Dios, así todos se pongan contra ti, mantente firme en ella, que no, Señor, no te dejará quedar en vergüenza, alabado sea el nombre de Dios. En un momento dado, cuando pase la prueba, cuando pase la presión, aguanta la presión, que el Señor te dará fuerza para aguantar la presión. Pero si tú te mantienes firme, verás la gloria de Dios en tu vida, porque en el momento dado el Señor dará testimonio de que tú estás en la verdad, alabado sea el nombre de Dios. Pero sobre todas las cosas, no negocies la verdad, no la cambies por nada, no la cambies por un título, no la cambies por un reconocimiento. Sigue el ejemplo del Señor. Él vino a dar testimonio de la verdad. Él vino a hablar la verdad. Y todo el mundo se levantó contra Él. Pueblos se levantaron contra Él. Lo insultaron. Lo trataron de todas las maneras. Y el hablar la verdad le llevó a sufrir dificultad, le llevó a sufrir violencia, pero el Señor no negoció la verdad con nadie. El Señor se mantuvo firme en la verdad, y el mantenerse firme en la verdad le trajo la muerte. El mantenerse firme en la verdad lo llevó a sufrir el calvario. El mantenerse firme en la verdad lo llevó a sufrir maltrato. El mantenerse firme en la verdad lo llevó a ser señalado por todos como mentiroso. El mantenerse firme en la verdad lo llevó a sufrir heridas en su espalda, a sufrir latigazo. El mantenerse firme en la verdad lo llevó a ser crucificado en una cruz. El mantenerse firme en la verdad lo llevó a ser escupido por todos, aquella en la misma cruz. El mantenerse firme en la verdad lo mandó a que todos se escarnecieran de Él. El mantenerse firme en la verdad lo llevó a morir en esta firmeza, creyendo en ella, defendiéndola, alabado sea el nombre de Dios, para que usted hoy y yo tuviésemos esa verdad en nuestras vidas. Murió en ello, murió defendiendo la verdad, pero fue glorificado arriba, al lado del Padre, y le fue dado un nombre sobre todo nombre, por haberse mantenido firme en la verdad y no haberla negociado aún al precio de muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Oh bendito Rey maravilloso, Dios de gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Asimismo, nosotros debemos mantenernos firmes en la verdad y no negociarla con nadie. Y un día seremos asimismo glorificados con nuestro Señor allí en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito Rey de gloria. Gloria al Señor.